Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia Brasil. Sin cumplir un mes en el cargo, renuncia el ministro de Salud, Nelson Teich. Las divergencias con el presidente Bolsonaro con respecto a la pandemia de la COVID-19 tienen en crisis la cartera que debería liderar el plan de atención nacional ante tal emergencia. El país supera las 14.000 muertes, lamentablemente. Segundo tema que es noticia, América Latina. Una cita con grandes desafíos se dio este viernes de manera virtual en la cumbre del Grupo de Puebla. Líderes progresistas del continente discutieron sobre la crisis de la salud pública en tiempos de pandemia, la condonación de la deuda externa, el hilo del que pende el acuerdo de paz de Colombia. Veremos qué une a estos líderes en el marco de este encuentro del Grupo de Puebla de manera virtual. Tercer tema que es noticia, Palestina. Han pasado 72 años desde que comenzó la catástrofe para este pueblo palestino. El plan era acabar con ellos y si es así, Israel y Estados Unidos han logrado este objetivo. Por eso nos preguntamos, ¿la Nakba está aún presente? ¿De qué manera? Lo analizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Brasil. Sin completar un mes frente al Ministerio de Salud, Nelson Teich dimite al cargo sin dar explicaciones del motivo. Pero de fondo hay evidentes diferencias con el presidente Bolsonaro respecto al manejo de la COVID-19. Aunque se trataba de una figura cercana al presidente, no cumplió las expectativas por las que fue designado. El oncólogo Nelson Teich renunció al Ministerio de Salud este viernes. La vida está hecha de elecciones y hoy elegí irme. Puedo decir que di lo mejor de mí mismo los días que estuve aquí, durante este periodo. No es simple estar en un ministerio como este durante un periodo tan difícil. Teich dice haber dejado todo encaminado. Dejó un plan de trabajo, un plan listo para ayudar a los secretarios estatales, secretarios municipales, alcaldes y gobernadores a tratar de comprender lo que está sucediendo y definir los próximos pasos. Aunque el exministro no mencionó las razones, medios locales atribuyen la decisión a desacuerdos con Jair Bolsonaro. En sus 28 días al frente de la cartera de salud, Teich defendió el aislamiento social por escalas, similar a las fracasadas medidas aplicadas en Chile, y pedía prudencia sobre la administración de cloroquina a pacientes con coronavirus. Teich mostraba intenciones de aplicar una política más estricta de aislamiento, pero Bolsonaro se niega a detener el comercio y otras actividades, manteniendo la línea de restar importancia al virus. Además, defiende el uso de la cloroquina. Este viernes dijo que cambiará el protocolo para el uso del medicamento en casos leves de la COVID-19, aunque el ministerio lo recomienda solo para pacientes críticos. El presidente ordenó a laboratorios del ejército fabricar la droga antipalúdica y eliminó impuestos para la importación de fármacos con cloroquina. El mes pasado ya habían producido 1,25 millones de comprimidos. En medio de la disputa, quedaron los secretarios de salud estatales y municipales que criticaban la falta de directrices claras. Las fricciones quedaron en evidencia el lunes pasado, cuando el ya exministro se enteró de una decisión del gobierno en una conferencia de prensa y reconoció que no fue consultado sobre el asunto. La decisión, dice usted, ¿de quién es? Manicura, gimnasios y barbería. No, esas no fueron las instrucciones que nos dio el presidente al salir de la audiencia con él. El norte del presidente es que los ministros sigan sus directrices, así pasen por encima de la vida. Por esa razón dimitió el anterior ministro Luis Enrique Mandetta el pasado 16 de abril, cuando empezaba a evidenciarse la gravedad de la enfermedad en el país, y Bolsonaro se negaba a tomar medidas de control, asegurando que era solo una gripecita.
En medio de esta guerra política que trastoca la institucionalidad de Brasil, la pandemia deja más de 14.400 muertes y más de 200.000 contagios. Esta nación, junto a Estados Unidos, son, según la OMS, la razón por la que el foco de la pandemia se trasladó al continente americano. Vamos hasta Río de Janeiro, a Brasil, con más información con André Vieira. André, muy buenas noches. Preguntarte si ya suenan nombres para el Ministerio de Salud justo en un momento tan complejo para el país. Hola, soy Tatiana. Buenas noches para ti, para la audiencia aquí de Noticias. Tatiana, por supuesto, ya existen nombres que son circulados, que son anunciados, no por el presidente ahora, pero sí por la prensa que especula para saber quién será el sustituto del saliente ahora ministro Nelson Teich. También se habla, por ejemplo, del general Pazuello, que es el número 2 ahora del Ministerio de Salud, como el viceministro y ahora asume de forma temporaria, pero que existe sí la posibilidad de que él permanezca, general del ejército que permanezca en la función de ministro. También se habla de otro diputado, Osmar Terra, que es un diputado del aliado de Jair Bolsonaro, pero todavía no hay una definición aquí en este país. Pero recordemos, Tatiana, que este ministro Nelson Teich llegó para reemplazar al saliente Henrique Mandetta, que fue el ministro desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro, un ministro que de hecho estuvo de acuerdo con la privatización del sistema de salud, también estuvo de acuerdo con la no continuidad del programa Más Médicos aquí en Brasil, y este ministro Nelson Mandetta Henrique Mandetta, salió justamente por discordar de Jair Bolsonaro con relación al aislamiento social. Ahora, que llegó, Nelson Teich, llegó justamente con un discurso más flexible para la cuestión del aislamiento social, o sea que desde el inicio ya anunciaba que estaba más de acuerdo con el presidente Jair Bolsonaro, pero como ustedes ya nos adelantaron, 3 elementos fueron importantes para la salida de este ministro, que fue justamente el cambio del protocolo de la cloroquina, que el presidente quiere la utilización de ese medicamento desde el inicio del tratamiento de COVID-19, también la cuestión de la ampliación de los servicios, cuando Jair Bolsonaro incluyó peluquería y también gimnasio en actividades esenciales, y también, Tatiana, la cuestión que este ministro Nelson Teich presentaría durante esa semana un plan de la salida del aislamiento con base, según él, de cuestiones científicas, pero este plan no fue presentado justamente por divergencias con Jair Bolsonaro, o sea que era un plan que un ministro que ya viene para flexibilizar el aislamiento social. Ese ministro presentaría un plan, pero asimismo el presidente no estaba de acuerdo, pretendía como ampliar aún más esa salida del aislamiento en un país que todavía no ha llegado al pico de la enfermedad. Una situación muy complicada por aquí, Tatiana, y nosotros enfrente a toda esa pandemia, el día de hoy, por ejemplo, fueron 824 fallecidos en las últimas 24 horas, un número muy alto, son 218.223 casos confirmados aquí en este país y 14.817 muertes, una situación muy complicada, y nosotros sin ministro de salud todavía aquí en este país, sin un ministro de salud definido. Tatiana, ¿quién será el tercer ministro en un mes aquí en este país? André, para reiterar la cifra de personas fallecidas en las últimas 24 horas. Sí, Tatiana, 824 personas fallecidas fue el número registrado por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. Este número fue entregado ahora en la tarde. 824 personas lamentablemente han fallecido en las últimas 24 horas en Brasil. André, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Nos acompaña Tulio Franco. Él es profesor de la Universidad Federal Fluminense, psicólogo, coordinador nacional de asociación de la Red Unidas. Tulio, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Tulio, ¿qué es lo que pasa con el gobierno del presidente Bolsonaro? ¿Es la divergencia por un medicamento que hace parte de un todo en otras naciones? ¿Así se aplica? No solamente ponemos el caso en América Latina de Venezuela, hay naciones europeas que lo aplican como parte de un todo en los distintos tratamientos para salvar las vidas. ¿Es la cloroquina entonces el asunto de fondo o qué es lo que pasa para tratar de entender cómo ante tal situación tan compleja, en menos de un mes hay 2 ministros de salud?
Sim, a questão que nós outros podemos ver é que o presidente Bolsonaro pretende prescrever cloroquina para todas as pessoas contra o protocolo e contra a opinião dos médicos. E também o presidente Bolsonaro é contra o isolamento social e pretende abrir todos os comércios, as indústrias, a atividade econômica. E isto é uma coisa que o presidente insiste contra a opinião dos médicos e também dos ministros de saúde. Agora nós estamos vivendo em Brasil uma situação muito difícil que nós não sabemos onde nós vamos, porque o Ministério de Saúde agora está sob intervenção militar. Isto que nós podemos ver muito claramente. Há muito tempo que o Ministério de Saúde faz aquilo que o presidente Bolsonaro pretende fazer. E o ministro Teque saiu porque não está de acordo com as opiniões do presidente Bolsonaro. E agora o ministro temporário, general Pazuello, que assumiu hoje o Ministério de Saúde. E este período, 37 militares ocuparam posições importantes no Ministério de Saúde. Portanto, é um ministério claramente sob intervenção militar. Esta é uma situação muito difícil, uma situação catastrófica, porque o Ministério está se isolando, está se separando, não está encontrando interlocutores na sociedade, porque quando o Ministério se é tomado pelo governo central e se é tomado pelos militares, a interlocução com os setores da sociedade que são importantes para o combate da pandemia, esta interlocução está muito prejudicada. Por exemplo, como ha falado anteriormente, que os presidentes dos conselhos de secretários de saúde dos estados, das províncias e dos municípios são contrários à política do Bolsonaro. E quando o Ministério de Saúde pretende fazer um plano de retomada econômica, os presidentes e secretários de saúde dos estados e municípios são contrários. Portanto, o Ministério vai perdendo, há uma perda de possibilidade de falar, de negociar con la sociedad. Esto implicará, Tulio, entonces, difícil. Aún más distanciamiento de gobernadores, de alcaldes, de autoridades locales con el gobierno central. Sí, ya de hecho, vemos que desde hace un mes estaban tomando decisiones por cuenta propia. Sí, y ese distanciamiento torna el combate a la pandemia más frágil, porque é muito necessário, é muito importante que tenha uma coordenação nacional dos esforços de combate à pandemia. E hoje não há uma coordenação nacional, porque o governo central habla uma coisa, os governadores hablam outra coisa, em outra direção. E quanto a isto, o sistema de saúde em muitos governos, muitas cidades grandes, como Rio, São Paulo, Recife, Manaus, Fortaleza, os sistemas de saúde estão em colapso. As pessoas morrem em la calle, as pessoas morrem em suas casas e há filas grandes de pessoas pretendendo uma cama no hospital que tenha ventilador mecânico e não há para todas as pessoas. É realmente uma situação muito grave. Una situación muy grave. Tulio, volviendo al tema de la cloroquina y después de lo que se ha conocido de la producción masiva del medicamento para que, según el presidente, sea aplicado en la primer momento cuando se detecta la enfermedad en cada una de las personas, ¿habrá detrás de esto negocio? Teniendo en cuenta que el presidente Bolsonaro ve todo en términos económicos, ¿habrá detrás de esto algo más
en términos de negocio con respecto al medicamento? Se sabe que el presidente Bolsonaro ha mandato, se faz una orden al ejército para fabricar cloroquina. El ejército fabricaba 250 cloroquina por año. Ahora está fabricando 1 millón por mes. Y este investimento está muy caro. Pienso que el presidente que comienza a hablar de cloroquina después que Trump en los Estados Unidos habló de cloroquina. Y él desde entonces está hablando y no ha cambiado la posición. Y cuando da orden para el ejército fabricar cloroquina en larga escala, este investimento hoy está muy caro. Hay mucha cloroquina en estoque. No sé si esta cuestión es una cuestión que también presiona para que se hace un consumo de cloroquina en el país. Mas o concreto objetivo es que el gobierno Bolsonaro, cuando prescribe la cloroquina, prescribe posibilidades de muertes de muchas y muchas personas, porque todos los médicos, los ministerios de la salud, no prescribe y no permite la cloroquina. En situaciones muy especiales, muy específicas, muy estrictas. Exactamente, bajo medidas de atención médica y en el marco del rigor científico, si se quiere. Tulio, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vos. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, una cita con grandes desafíos se dio este viernes de manera virtual en una cumbre del Grupo de Puebla. Líderes progresistas del continente discutieron sobre la crisis de la salud pública en tiempos de pandemia, la condonación de la deuda externa y el hilo del que pende el Acuerdo de Paz de Colombia. Veremos qué une a estos líderes al volver en Es Noticia. En Noticia América Latina, dirigentes del Grupo de Puebla se reunieron en videoconferencia para abordar temas de importancia para la región en la actual coyuntura marcada por la pandemia de la COVID-19 y las dificultades en la implementación del proceso de paz en Colombia. Análisis desde una óptica latinoamericana. La instancia de discusión y debate regional centró su atención en torno a las decisiones más coherentes que deben tomar los estados ante la pandemia. La crisis en los precios de los commodities, el rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir a Cuba y Venezuela en la lista unilateral de países que a criterio estadounidense no cooperan en la llamada lucha contra el terrorismo. Entre las propuestas más defendidas, destacó el planteamiento de una renegociación de la deuda externa para los países de América Latina, que se propuso en el marco de las negociaciones que impulsa el gobierno argentino en relación a la hipoteca que dejó la gestión del expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores internacionales. El Grupo de Puebla ha propuesto una iniciativa de una moratoria de la deuda externa para la mayor parte de los países de América Latina. Hemos respaldado de manera total la posición argentina en relación a la revisión política de la deuda externa y sus orígenes viciados, si se puede emplear la palabra, y también hemos propuesto que haya una especie de refinanciación de la deuda externa
latinoamericana. La agrupación condenó de manera unánime las consecuencias que acarrea la acusación de Estados Unidos a Cuba de albergar grupos terroristas en su territorio, pese a que el gobierno cubano ha sido garante de paz y un proceso de paz refrendado por reconocimiento internacional. A la falta de voluntad política por quienes dirigen a Colombia hoy de cumplir con un acuerdo costoso y que en realidad puso mucho por el camino, porque de haber triunfado este proyecto de paz, habría una carta de racionalidad hacia el futuro de conflictos de la humanidad. No es eventualmente un fracaso de Colombia, es un fracaso de la humanidad entera. Numerosas intervenciones exhortaron a revivir el rol del Estado en aspectos como el control de la economía y profundiza la inversión social en áreas como la sanidad pública y la educación, aspectos especialmente endebles en el contexto de la pandemia. En este sentido, se planteó considerar a la salud como un derecho global ante la Asamblea Anual de la ONU. El encuentro planteó como un asunto de fondo la necesidad de consolidar un sistema de relaciones internacionales donde América Latina actúe como un bloque capaz de incidir en las discusiones y decisiones con el resto del mundo. Un modelo basado en la integración, la cooperación y respeto entre los pueblos serían sus principios. Vamos a entrar con el análisis después de las varias horas de esta quinta cumbre del Grupo de Puebla. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es la visión de Marco Enrique Sominami de esto? ¿Cuáles son los desafíos? Marco Enrique Sominami es candidato presidencial en Chile, fundador del Grupo de Puebla, exdiputado, director de cine y televisión. Marco, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, gusto estar contigo. Buenas noches ya, Marco, gracias. Sus conclusiones, el hecho primero de haber reunido en sí mismo a todos estos líderes progresistas de América Latina y de España. No, primero contento de que el progresismo se energiza, se reúne, colabora, piensa, articula políticamente en el continente. El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, progresistas, que tienen cicatrices, que estuvieron, están y estarán en el poder para transformar. Para nosotros gobernar es proteger. Y este grupo de 10 expresidentes, con excancilleres, futuros presidentes, con el presidente de la Argentina como fundador, con el líder del gobierno de México, este grupo de hombres y mujeres trata de empujar los límites de lo posible, y hemos logrado en Chile algo inédito, el primer encuentro de la centroizquierda después de años de pelearnos. Y hoy día en Colombia, en torno a un tema aún más sensible que es la paz, reunir a líderes de 11 partidos de Colombia. Así es que en 3 temas: la paz, la economía, donde tuvimos al premio Nobel Joseph Stiglitz exponiendo a Pepe Mujica sobre la paz, y la pandemia con Alberto Fernández, presidente de Argentina, sobre una reflexión de fondo sobre que nadie se salva solo. Así que un momento muy importante en Colombia, en Chile, en América Latina, que el progresismo, con todas sus cicatrices, todos sus dolores, todos sus golpes, ahí está, vivo y creativo e imaginativo. Vamos, si le parece, además, Marco, a comenzar a detallar con respecto a cada una de las 3 aristas que usted bien planteaba, los temas de fondo y los desafíos que vienen, además, como lo planteaba también usted, articular, porque algunos no están en el poder directamente, en cargos de presidencia, pero sí tienen mucho liderazgo político dentro de los países. Por ejemplo, el asunto de la condonación de la deuda al Fondo Monetario Internacional, además marcado por una difícil situación económica, como también lo ha revelado la CEPAL, y a la banca internacional. Está allí el diagnóstico. El asunto es cómo presionar, cómo lograr que se den ese tipo de avances en un momento crucial para América Latina. Yo diría que hay como 3 niveles. Uno, los acreedores, los prestamistas del mundo venían antes de la pandemia en un giro, o más bien estaban muy presionados. Hasta la conservadora o centrista Merkel estaba diciendo que esta idea de prestarle a los estados, a través del FMI, por ejemplo, para financiar los mercados financieros, valga la redundancia, no era productivo. Lo que había que hacer era prestar a los estados para el desarrollo productivo. Ya venía ese debate. Viene la pandemia y se instalan
un nuevo debate, y es que hoy día necesitamos, como lo dice la directora del FMI, no el Che Guevara, la directora del FMI dice a los gobiernos gasten lo que haga falta. Chile, el Banco Central de Chile, el mejor alumno de América Latina supuestamente, pidió ayer 24.000 millones de dólares de préstamo al FMI. Vale decir, hoy la deuda va a ser la gran protagonista de la pandemia, va a haber que endeudar a los estados de manera muy acelerada. Después habrá que preocuparse, como lo dijo el Grupo de Puebla y los políticos colombianos y las líderes, que no lo paguen los más pobres la deuda. Ese es otro tema. Y el tercer es el tema Argentina, que tiene en sí mismo un problema. Un gobierno de derecha generó una deuda gigantesca que no fue al bolsillo de los argentinos, fue al bolsillo de unos pocos y se fugó de Argentina ese dinero. Por tanto, efectivamente son 3 niveles y el Grupo de Puebla se ha pronunciado sobre cada uno de esos 3 niveles respecto a la deuda. Y en tiempos de pandemia nos hemos hecho cargo con mucha fascinación y mucha convicción de la cantidad de propuestas que ha hecho la CEPAL, un órgano de Naciones Unidas, de técnicos, de expertos, muy a mi juicio sensatos, hombres y mujeres de bien, grandes profesionales que han hecho un planteamiento que lo recomiendo a cualquier latinoamericano y a cualquier mujer que lo lea, hombre o mujer, que lea ese texto, un texto rico con propuestas, a mi juicio, progresista, pero finalmente humanista. Son propuestas que, entre otras cosas, permitirían la salvación hasta del propio Fondo Monetario Internacional, porque ¿cuándo se va a pagar una deuda? Si, como sucede con el caso Argentina, y lo ha dicho el presidente Fernández, es que no hay con qué pagar la deuda. Ahora, esto también debería pasar por el gobierno de los Estados Unidos, porque es el mayor accionista del Fondo Monetario Internacional. Mire, hoy día invitamos a un norteamericano, a un premio Nobel del 2001, a Joseph Stiglitz, director del Instituto Brooks, honoris causa de múltiples universidades, un hombre de Estados Unidos, que defiende con mucha fuerza la idea de ideas progresistas, pero ha dicho 2 cosas que se complementan con el presidente de la Argentina, que es un hombre moderado, un progresista de fuerte convicción en materia democrática. ¿Qué han dicho ambos? Uno, no es cierto que haya un dilema. Aquí no hay un dilema de salud o economía, no hay dilema. Incluso, dice Stiglitz, dijo hoy día, que cuidando la economía, la hundes hoy día. No hay forma, hoy día la prioridad es la salud. Por tanto, Estados Unidos, por la fuerza de los hechos y lamentablemente con una cantidad enorme de muertos, se está prendiendo a golpes lo que venía la ciencia y la experiencia indicando el sentido común. En segundo lugar, también hoy día se planteó muy seriamente, Estados Unidos hoy día está en una actitud completamente irracional, digo Estados Unidos. Una parte, incluso de su gobierno, que es, y lo denunciamos hoy, las sanciones completamente irracionales a Venezuela y a Cuba. Son improductivas, no generan riqueza, no ayudan a los norteamericanos y menos ayudan al diálogo en América Latina, que es necesario. Yo creo que cuando los problemas se arreglan cerca de donde ocurren, no se trata de aislar a los países, hay que acompañarlos, producir puentes, hay que estar cerca, no lejos. Y yo siento que Estados Unidos lo que hace, el peor de la estrategia, es alejarse y con sanciones. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es todo lo contrario, es acercarse al problema, y el Grupo de Puebla se pretende un puente de diálogo y denuncia bloqueos completamente irracionales, aún más obscenos en tiempos de pandemia. Ese un puente, y lo veíamos hoy en algunas de las propuestas que hacía, por ejemplo, el presidente Evo Morales, elevar algunos de estas propuestas, de estos desafíos ante Naciones Unidas, pero aquí también entramos a otra complejidad. Naciones Unidas hoy por hoy también se parece más al servicio del propio gobierno de Estados Unidos. Han pasado tantas cosas en los últimos años, por ejemplo, parte de las estructuras de Naciones Unidas ya no reciben el dinero de Estados Unidos y es el que más plata da. Así que también de nuevo pasa por este desafío, un momento complejo que vive nuestro continente y la humanidad. Bueno, es difícil en tiempos de tanta angustia, tanta incerteza, instalar este debate, pero es necesario. Recordemos que el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial está obsoleto. No hay que darse cuenta ahora de que tenemos un problema grueso. Algunas pocas naciones tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad que se creó con los miedos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el 2020. Yo tengo 46 años. No soy heredero de la Segunda Guerra Mundial. Soy heredero del golpe de Estado en Chile, soy tributario de otras corrientes de pensamiento, otros miedos. No, todo el orden mundial en lo político pertenece a errores de la humanidad que a esta altura son reemplazados por otros, y requerimos nuevas geometrías. Lo mismo en materia económica. Hay que crear un nuevo orden financiero mundial, cosa que hoy día la presidenta Dilma Rousseff, muchos plantearon hoy día, José Luis Rodríguez Zapatero, muchos plantearon con mucha lucidez la necesidad de un nuevo orden mundial. Aquí nadie se va a salvar solo. No sirve de nada, en el caso de Chile, que nos salvemos nosotros y no se salva Argentina. No sirve que tu vecino no se salve. Yo tengo 2 hijas, no me sirve
que las compañeras de curso de mi hija no se salven o que no estén protegidas y la mía sí, no me sirve. Lo mismo pasa a nivel de países. Necesitamos que América Latina, que es un mercado, una comunidad de valores, una patria grande, y como dijo muy bien Simón Bolívar, la fuerza es la unión. La unión es la fuerza, es juntos. No hay manera. Somos demasiado pequeños, demasiado irrelevantes separados. Y yo creo que en materia económica también pasa lo mismo. Después de la crisis petrolera de los 70, se volvió a discutir esto. No es la primera vez que el mundo no ha estado, sus líderes no han estado a la altura de un gran acuerdo mundial de convivencia económica. Yo creo que va a haber que avanzar muy seriamente hacia una integración intrarregional en materia comercial, va a haber que repensar de manera regional el tema de la deuda, juntos repensar nuestra soberanía. Estamos desafiados por una pandemia, pero finalmente también por la mezquindad humana de algunos líderes. Con esto te doy paso a la siguiente reflexión, Marco, y tiene que ver con la salud pública. Si algo también ha develado, que de hecho se sabía porque millones de personas en América Latina, en nuestros pueblos, lo han vivido, no tener un sistema de salud equitativo, digno, que nos deja morir en la puerta de los hospitales. La pandemia esto lo ha develado. Decía el presidente Evo Morales que se debería elevar ante Naciones Unidas la exigencia para el mundo entero que la salud pública sea un derecho universal. Sin embargo, eso parece tanto de sentido común. Ese diagnóstico, ¿a dónde realmente nos podrá llevar en este momento también tan complejo que estamos viviendo? Yo diría dos cosas. Citaría a un presidente francés de derecha, Pompidou, que dijo una vez: la enfermedad de uno es el problema de todos. De derecha. No dije Nicolás Maduro, dije de derecha. La enfermedad de uno es problema de todos. Ese sentido común que tuvieron alguna vez las derechas europeas debe inspirar hoy día incluso a los progresistas de América Latina. Yo siento que hoy día los gobiernos de derecha de América Latina están pagando finalmente sus propios pecados porque ellos debilitaron la salud pública. Y a veces, y hablo por Chile, por ningún otro país más, donde soy legítimo, fui candidato aquí, de mi país me cuido cuando hablo fuera de Chile, pero lo haré con prudencia. Mire, Chile gasta 6% del PBI en defensa, 5% del PBI en salud. Es una injusticia, una violencia, una obscenidad para con mi pueblo, gastar más en armas que en salud. Creo que vamos a tener que volver también en materia económica hacia revisar qué es lo que es lo esencial. ¿Cómo va a ser razonable que un enfermero, una enfermera gane 10 veces menos que un abogado o un ingeniero? Es esencial la salud. Lo mismo a niveles de Estado, vamos a tener que proteger eso. Y por eso es que Celso Amorim, ex canciller de Lula, y muchos líderes, el propio Lula, hizo una propuesta muy importante hoy día. El presidente Lula planteó que le pidiéramos hoy día a Naciones Unidas, con todas sus complejidades y debilidades que usted mismo también observó y subraya, que Naciones Unidas convoque, como lo ha hecho por otras razones, ha hecho cumbres, ha convocado asambleas generales. Ahora estamos frente a una pandemia y, como decía el presidente Lula, convoquemos a Naciones Unidas, presionemos para que el mundo se reúna en torno a dos temas: pandemia y desigualdad. Hoy me parece una gran propuesta del presidente Lula, el Grupo de Puebla la ha hecho propia y vamos a empujar con todos sus defectos, lo poco que hay de foro multilateral todavía respetable, donde hay alguna esperanza, pequeña, pero la hay, en Naciones Unidas. Y un tema no menos importante que fue parte fundamental, Marco, de la cumbre de hoy. El deseo, el anhelo, la añoranza de paz para Colombia, una paz en que en términos de implementación del acuerdo de paz no va ni siquiera en el 10% según las propias cifras internas de Colombia, a eso me refiero. Las reflexiones con respecto a ello y la importancia realmente a veces dentro de Colombia, algunos lo olvidarán, que la paz de Colombia es la paz de todo un continente. Me voy a equivocar, pero quiero dar dos cifras. En el 2020, vale decir, estos 5 meses, han asesinado 129 dirigentes sociales en Colombia. Nada han dicho las potencias del mundo sobre eso. No se han escandalizado. Tan solo en estos 10 meses de pandemia, 9 líderes que firmaron los acuerdos de paz fueron asesinados. Mire, todos queremos la paz, y como lo ha dicho, y cito nuevamente, y pido perdón si he citado a tanto presidente, pero es muy emocionante verlos activos en el debate intelectual y político. Pepe Mujica dijo algo muy importante hoy día: el fracaso del proceso de paz no es el fracaso de Colombia, ni siquiera de América Latina, el de la humanidad. Y hoy día, sin ánimo de polemizar, porque el Grupo de Puebla tiene una cierta vocación ecuménica, inclusiva, lamentamos que no estén las condiciones para que se respete algo que fue tan importante, un paso tan importante del pueblo de Colombia, que fue un paso hacia la paz. América Latina, el mundo necesita paz en Colombia. Todos queremos que eso funcione y lamentamos que los ultraconservadores bloqueen, hagan lo imposible para que eso no funcione. No tiene lógica pedir que haya paz en América Latina y que no la haya en Colombia. Efectivamente, uno de los pocos conflictos
que quedaba y que queda todavía en América Latina y en el mundo es el de Colombia. Y por eso, con mucha humildad, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, el Grupo de Puebla ha hecho un debate con ideas y ha pedido que se reactive el debate en torno a la paz. Con respecto a ello, usted hablaba de potencias que no hacen referencia a la situación de la implementación de los acuerdos de paz, el asesinato de líderes sociales, de líderes sindicales, campesinos, afrodescendientes, etcétera, etcétera. Mientras usted y yo conversamos, esta noche se conoce, por ejemplo, el asesinato de otro líder social. Cada 24 horas sucede. Y esto se convierte ya en una nueva normalidad dentro de Colombia, lamentablemente. ¿Por qué cree usted que no es una noticia ni en el continente, no es noticia en nuestra América Latina y mucho menos en el mundo? Hoy se ha evidenciado producto de esta cumbre y que los líderes que estaban allí muy probablemente tuvieron que buscar información, acudir a ella para entender y luego asumir una postura con respecto a las dificultades por las que atraviesa el proceso de paz de Colombia. Me refiero a los líderes fuera de Colombia, ¿no? Los que estaban allí, todos evidentemente luchan de manera permanente por lograr que se avance en el acuerdo de paz del país. Lo voy a responder de una manera equivocada, pero es mi derecho. Déjeme equivocarme por completo. Yo soy director de televisión y quiero decirles que no tengo ninguna esperanza en los medios de comunicación en general. Están en manos de banqueros, de especuladores, de gente conservadora que es sesgada. Hay excepciones como Telesur. Yo soy un gran fanático de Telesur. Yo fui director de televisión y muy exitoso en mi país. Conozco bien las reglas de la televisión. Aquí la gente ve lo que puede ver, no lo que quiere ver. Hasta hace poco, en América Latina, se medía la audiencia con unos pocos hogares. La gente está secuestrada, desinformada. Por eso parece un poco, ojalá, no sé cómo se dice, patero, no sé cómo dicen en qué idioma, en cuál es de todos los acentos en que se ve Telesur, pero rastrero, decirle y felicitarlo en pantalla. Yo soy muy crítico de nuestros medios de comunicación. Creo que tenemos una crisis de confianza. Afectan un bien jurídico fundamental de la democracia, el acceso a información. Me irrita, me indigna, me parece un insulto a nuestra inteligencia lo que hacen los medios. Esa es la explicación de por qué un día se escandalizan con cualquier accidente legítimo, un accidente democrático, un problema grave en un país, y nada dicen de un país como Colombia, o que podríamos con mucha serenidad afirmar que tiene un problema democrático, de convivencia. Cuando matan periodistas, dirigentes políticos, líderes sociales, ¿qué es eso? No es una crisis democrática. Y lo segundo, le quiero hablar como francés. Yo fui exiliado en Francia. Y me duele mucho que en Francia, que fue tierra de exilio, me recibió a mí y mi familia, hoy día guarde silencio. Me duele muchísimo ver cómo Francia, que fue tan importante en lo diplomático, tan legítimo en la defensa de ciertos valores universales, desde su Revolución Francesa en adelante, Francia fue un faro. Y hoy día Francia guarda silencio. Y me duele mucho, porque, insisto, tengo doble nacionalidad. Y me encanta tener esta doble nacionalidad, la del exilio Francia y la del origen Chile. Y me duele mucho ver nuestra diplomacia francesa hoy día guardando silencio frente a lo escandaloso, con un doble estándar, un doble criterio. Se apasionan por un país y no por otro, cuando en realidad aquí, si fueran sinceros, deben reaccionar con la misma fuerza, la misma vehemencia, donde hay crisis democrática. También hay crisis democrática en Colombia y muy grave. Y hoy quedó evidenciado. Marco, para despedirlo, próxima cumbre de Grupo de Puebla, próximos desafíos, lo que viene en adelante después de ver todas estas aristas sobre la mesa. Mire, yo soy uno de sus motores, uno de sus fundadores, no soy el vocero. Somos un grupo, como les decía, de hombres y mujeres libres, progresistas. Tenemos mucha fraternidad, no somos iguales, pero somos semejantes. Lo acordaremos, pero hemos hecho 5 encuentros en menos de un año. Así que imagínense con nivel de energía, de velocidad, de agilidad de estos expresidentes, de estos líderes, ex cancilleres, futuros presidentes. Hay una cantidad enorme de hombres y mujeres de 14 países que aman a la patria grande, nos reúnen valores con coraje. No somos perfectos, estamos llenos de errores y todo, y somos autocríticos, pero creemos que para empujar los límites de lo posible se requiere voluntad de poder, y eso el Grupo de Puebla lo tiene, y lo haremos muy pronto, espero en 2 o 3 meses más, pero lo decidiremos colectivamente, como todo lo que hacemos en esta tribu progresista, imperfecta, que no representa a los partidos políticos ni a los gobiernos, sino a hombres y mujeres que se reúnen para pensar y articular. Un beso y un abrazo, y que tengan mucho éxito y sigan teniendo éxito como canal. Muchísimas gracias, un abrazo, Marco, gracias por enviarnos ese mensaje. Necesitamos energía permanentemente en momentos complejos para América Latina y seguimos pendientes del Grupo de Puebla. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de noticias. Salimos de la frontera de América Latina, no por eso un tema
que no esté de manera presente en América Latina. Es noticia palestina. Han pasado 72 años desde que comenzó la catástrofe de los palestinos. El plan era acabar con este pueblo. Si es así, Israel y Estados Unidos han logrado su objetivo. Por eso nos preguntamos, ¿la Nakba está presente en este momento? Lo analizamos al volver en Es Noticia. En noticia palestina, se cumplen 72 años del día de la Nakba o catástrofe palestina. Recordemos lo sucedido en 1948. Base del plan de Israel para acabar con un pueblo. En medio de la conmemoración, las fuerzas de ocupación del régimen sionista asedian de nuevo a la Cisjordania ocupada. Este 15 de mayo se conmemoran 72 años de la Nakba, el día de la catástrofe palestina, cuando más de 700.000 palestinos sufrieron la expulsión de su territorio a raíz de la creación del Estado israelí en el año 1948. A muchas familias no se les permitió llevar dinero ni pertenencias. Fueron conducidos a tierras cercanas del Líbano y se dejaron abandonadas solo con la ropa puesta. Meses antes, el 29 de noviembre de 1947, con poco más de la mitad de los votos de sus Estados miembros, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Resolución 181, estableciendo la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo estatuto internacional. A pesar de una mayoritaria población árabe, según el plan de la ONU, el futuro Estado judío tendría un 55% del territorio palestino. La iniciativa generó el rechazo de las autoridades palestinas y de los países árabes de la región, que declararon la guerra al naciente Estado colonial de facto. A la par, la violencia del ente sionista que hostigó a la población árabe entre 1948 y 1949, se calcula que el ejército de Israel asesinó a 13.000 árabes palestinos y expulsó a 750.000 habitantes de más de 400 pueblos, muchos de los cuales fueron ocupados por colonos israelíes o destruidos en su totalidad. A lo largo de los años siguientes, el régimen de Tel Aviv continuó con la expansión ilegal de sus fronteras, violando disposiciones de la ONU y vulnerando los derechos humanos básicos de los palestinos, con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. En una jornada que recuerda esta catástrofe, organizaciones palestinas llaman a endurecer la lucha contra las pretensiones de Israel de usurpar más tierras en Cisjordania. Aseguramos que estamos en el camino de la resistencia, en el camino de nuestros mártires, en el camino de la liberación, la caída del trato del siglo, el acuerdo de Trump y el logro de las aspiraciones de nuestro pueblo palestino. En el 72 aniversario de la Nakba de los palestinos y en el 2º aniversario de la masacre de nuestro pueblo palestino por parte de la ocupación israelí, el día de la transferencia de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, certificamos hoy que Palestina fue y seguirá siendo para el pueblo palestino, y Jerusalén es la única y eterna capital unida para nuestro pueblo, y que la sangre de los mártires no será desperdiciada. Y las agresiones continúan. Desde hace 4 días, los israelíes mantienen un bloqueo total y asedio a la ciudad de Yaba, en Cisjordania. A los 72 años de la catástrofe, los palestinos subrayan la necesidad de la resistencia armada ante el régimen de Israel e insisten en el derecho al retorno de los palestinos a sus tierras. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Nicolás Moras, periodista de investigación, director del documental La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur. Nos acompaña desde Argentina, por ahora vía telefónica. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana.
Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Nicolás, nos preguntamos y por allí entramos de inmediato con ese análisis. ¿La Nakba, la catástrofe palestina, se mantiene como hace 72 años? ¿Me escucha? Lo escucho, vía telefónica por ahora, Nicolás. ¿Usted me escucha? La escucho. Bien. La situación ha empeorado dramáticamente. Y para ello me gustaría poder hacer un breve resumen de lo que sucedió antes de la Nakba. Palestina, a diferencia de nuestros países, es una nación que tiene más de 2 milenios de historia. De hecho, era la región de Galilea, profusamente registrada por los escritos de los viajantes y mercaderes fenicios. Y en el siglo II después de Cristo, el emperador romano Adriano le dio el nombre de Palestina, a lo que antes era Galilea. A lo largo de los siglos en el territorio palestino convivieron pacíficamente árabes cristianos, más adelante árabes musulmanes, judíos y no creyentes. Mientras en la Europa cristiana oscurantista, tanto en la parte católica como mucho después en la parte protestante, se persiguió ferozmente a los judíos, en Palestina nunca sufrieron absolutamente ningún tipo de disturbio o discriminación por parte de sus connacionales cristianos y musulmanes. A fines del siglo XIX, Palestina quedó bajo el arbitrio del Imperio Otomano. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando los vencedores, Inglaterra y Francia, lideran la partición del Imperio Otomano, se creó el Mandato Británico de Palestina, o sea, una colonia obtenida por sangre al Imperio Británico. ¿Me escucha? Lo escucho. Adelante, Nicolás. Muy Atentamente bien. Lo escuchamos. De hecho, es muy importante esta breve síntesis histórica que usted hace para poder entender que la situación hoy en día, qué tanto ha cambiado, que era parte de la pregunta coyuntural. Así que adelante. Además, ahora lo veo, está en video. Adelante. Muy bien. Contextualicemos qué tipo de proceso demencial de ingeniería social llevó adelante el Imperio Británico con el proyecto de la creación del Estado judío, que comenzó en la década del 20, mucho antes de 1948. Y creo que una buena figura para explicar esto y para explicar en general cuál es la verdadera esencia del movimiento sionista es su fundador, Theodor Herzl, uno de sus fundadores en realidad, que trató de darle una impronta laica y socialista, aunque de todas formas claramente identitaria. Sino es la figura de otro de sus fundadores, convenientemente ocultado de los libros de historia, pero que pueden encontrar en cualquier búsqueda rigurosa, que es Arthur Ruppin. Arthur Ruppin, que fue el director de la Oficina de Colonización Sionista de Palestina, o sea, en Haifa, o sea, uno de los encargados de traer emigrantes judíos para ocupar un territorio donde ya vivían judíos nativos. Arthur Ruppin fue discípulo del eugenicista nazi Hans Friedrich Karl Günther. Arthur Ruppin, que fue fundador de la Universidad de Sociología en Tel Aviv, Arthur Ruppin postuló la idea de que en el mundo existían 3 razas, por supuesto la blanca era la superior, y además discriminaba a los judíos nativos de Palestina, que eran sefarditas, y los consideraba literalmente inferiores, salvaje, a los ashkenazis, o sea, a los judíos europeos que él, desde la Oficina de Colonización, traía a Palestina. O sea, hay una base racista y supremacista racial en el sionismo desde sus orígenes. En Nicolás, permíteme, aquí te pregunto algo. A propósito de la fecha de 1947, realmente resulta improbable que Naciones Unidas no supiera esta historia, pero así todo avanzó y dividió este territorio. Mire, no es casual que la creación de Naciones Unidas se dio en simultáneo a la creación de Israel. Y usted acaba de decirlo, las Naciones Unidas validaron a Israel como Estado miembro y con su repugnante hipocresía al día de hoy no han reconocido a Palestina, que más allá de la formalidad lo que demuestra es que la ONU jamás
garantizará el cumplimiento de los derechos humanos en ningún lugar. Es una burocracia más capaz de exterminar a medio planeta si es necesario o legitimarlo si va acorde a los intereses de las potencias que la lideran. O sea, Israel nace en un contexto demencial. Si nos seguimos al testimonio de Matilyahu Pelev, que fue ni más ni menos que un general israelí del Estado Mayor, condecorado en la Guerra de los 7 días, él mismo arrepentido de los crímenes genocidas que cometió durante su carrera militar, relató cómo fue que llegó a Palestina en el proceso de colonización. A él se le entregó una casa. ¿Me escucha, Tatiana? Sí, lo escucho, Nicolás. Las tropas británicas sacaron de sus casas de los pelos a la población palestina, gente como usted, como yo, como todos los televidentes, y entregaron las casas con el café humeando sobre la mesa. Así la recibió la familia Pelev. Estamos hablando de un ex general israelí. No estamos hablando precisamente de un activista por los derechos de los palestinos, que de todas formas, si dijese la verdad, no es un problema. Pero se vive una censura atroz sobre este tema históricamente, porque es la única forma en la que se puede ocultar la naturaleza genocida anacrónica del Estado de Israel. Vamos a ver, Israel, con Golda Meir, su primer presidenta, aliada a los soviéticos, implementó métodos de tortura estalinista contra los palestinos que ya estaban encerrados en campos de concentración desde 1948 y reducidos a guetos los demás. Si usted revisa el mapa histórico de Palestina, puede ver perfectamente cómo Israel avanzó de manera incesante y sistemática sobre territorios que no le pertenecían, y la comunidad internacional no hizo absolutamente nada. Luego Israel cambió de socios y bajo el amparo de Estados Unidos se asoció con la Sudáfrica del apartheid, con la Sudáfrica donde el 10% de la población blanca tenía derechos de ciudadanos de primera y el 90% de la población negra vivía sometido a un régimen de servidumbre. Ese sistema que estuvo vigente en Sudáfrica hasta 1994 sigue vigente hoy en Israel, donde los palestinos carecen de derechos ciudadanos, carecen de derecho a la propiedad, carecen de derecho a la vida, y los pocos que pueden ingresar al territorio que le pertenecía a sus ancestros lo hacen para trabajar explotados como mano de obra barata. Quiere Desde que decir, Golda Meir Nicolás, dijo sí, que los palestinos no existen, se han sucedido gobiernos de todo signo, de izquierda y de derecha en Israel, hasta llegar a Netanyahu. El mismo Netanyahu que dice que ahora, después de la cuarentena, le va a implantar microchips a los niños israelíes. El mismo Netanyahu que bombardea centros sanitarios en Palestina y coarta el acceso de medicamentos y de alimentos. O sea, son crímenes de lesa humanidad indiscutibles. Y permítame decirle una cosa, yo estoy cansado de la hipocresía, porque yo, si bien tengo años de experiencia en el periodismo, la primera censura que sufrí en torno a esto, como muchísimos otros colegas, fue cuando con 19 años era columnista de Infobae, el periódico digital nativo más leído de América Latina. Y en un diario donde había podido publicar con absoluta libertad, cuando escribí una columna titulada Israel, breve historia de un genocidio contemporáneo, me censuraron. Y por tanto me tuve que retirar. Esto le ha pasado a muchísimos periodistas, pero permítame una cosa. No es solamente la derecha de Trump y Bolsonaro los que son cómplices de los crímenes israelíes. Porque no hay que olvidar, a mí me censuraron de Hispan TV, que es una cadena Nicolás, permíteme, allí yo te planteo lo siguiente, Nicolás. Permítame, sí, termino esta frase. Dime. Por denunciar la hipocresía del actual vicepresidente español Pablo Iglesias, que pasó de reivindicar los derechos de los palestinos a ir a llorar al muro de los lamentos con la kipá sobre su cabeza y abrazarse con los políticos genocidas de Israel. Y por eso se me censuró en vivo y en directo. Y es la realidad que viven muchísimas personas, por eso realicé mi documental, La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur. Sí. La Federación Palestina de Chile sufrió una campaña de hostigamiento brutal, e incluso a Anwar Makhlouf no se le permitió visitar a sus parientes y a sus amigos en Palestina por haber publicado el mapa histórico de Palestina sin absolutamente ninguna falla en los medios de comunicación chilenos. Los lobbies sionistas tienen permitido hacer propaganda de su régimen supremacista racial, y los opositores, los que defendemos las libertades civiles de los palestinos, los que defendemos la vida, la libertad y la propiedad de un pueblo que está siendo exterminado a cuentagotas por razones de odio racial
no podemos expresarnos libremente. Y una cosa más, aquí tenemos un presidente, el señor Alberto Fernández, que por primera vez en la historia eligió como primer país de visita presidencial a Israel, a un país no limítrofe, por primera vez en la historia argentina. Y su ministra de Justicia, Marcela Lozardo, amenaza con enjuiciar y perseguir a quienes criticamos los crímenes del sionismo bajo la categoría de antisemitas. Esta es la mayor falacia que existe. No solo la familia Peled y destacados autores judíos como Norman Finkelstein denuncian los aberrantes crímenes del sionismo. Y no solo los sionistas los persiguen, los agreden, incluso los han agredido físicamente, como le pasó a Mico Peled en los Estados Unidos con un grupo de sionistas radicales. No solo eso, los palestinos también son semitas. Los libaneses, los sirios, los jordanos, los egipcios, todos los vecinos a los que Israel ha invadido históricamente y agredido y bombardeado y asesinado de manera masiva, también son semitas. O sea, vivimos una intolerable hipocresía. Hoy a Voltaire, uno de los pensadores más grandes de la humanidad, se lo tacha de antisemita cuando era un férreo defensor de la libertad religiosa, incluida la de los judíos. O sea, hay una manipulación orwelliana de esta situación que lo que tiende a ocultar es que en Israel se comete, en ese estado probeta, que fue en palabras de lo que tanto sufre, Nicolás. Lamentablemente se me acaba el tiempo, debemos despedirte. Todas las reflexiones que evidentemente genera una situación tan dolorosa como es esta necesidad permanente, perentoria del regreso a sus territorios y de que sea reconocido como Estado por parte del pueblo palestino. Nicolás, gracias por tus reflexiones. Dime. Cierro con esto. Sí. Sí, no solamente es la cuestión formal, es la cuestión de los derechos fundamentales del ser humano. En ningún otro país del mundo ocurre esto, a ningún otro gobierno se le permite esto, solo Israel, con el amparo de los Estados Unidos y de los lobbies sionistas de todo el planeta, incluyendo a los progresistas hipócritas, solo a Israel se le permite esta barbaridad. Hay que decir basta, hay que frenar esto antes de que sea tarde, porque el pueblo palestino resiste sin ayuda de nadie, pero tarde o temprano no podrá mantener la resistencia. Esa es la situación tan lamentable, es un verdadero apartheid, lo vemos en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Hebrón, en Nablus, etcétera, etcétera. Un pueblo que sufre, nosotros lo hemos contado aquí a través de sus reflexiones. Gracias, Nicolás, claro, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes.